Hoy, 5 de diciembre, estaremos leyendo los capítulos del 10 al 13 del libro de Segunda de Corintios, comenzando con Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismos que es de Cristo, esto también piense por sí mismos, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo, mas todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe.
mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sufrimientos de Pablo como apóstol. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Capítulo 12. El aguijón en la carne. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo anuncia su tercera visita. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Capítulo 13. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Saludos y doxología final. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hasta aquí terminamos el capítulo 13 y todo el libro de Segunda de Corintios. Podemos llamar a nuestro devocional Fuerte en Cristo, aún en la debilidad. Pablo escribe estos capítulos desde un lugar de vulnerabilidad, de defensa, de dolor, pero también con una convicción absoluta en el poder de Cristo.
Su mensaje es profundamente actual para nosotros que también vivimos rodeados de presiones en el mundo, de críticas, comparaciones y debilidades personales. Este devocional une estos 4 capítulos en un solo hilo espiritual. Número 1, que viene en el capítulo 10, batallas que se ganan en la mente. Pablo nos recuerda que las batallas más difíciles no son las externas, sino las internas. Nos dice, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Hoy también, en nuestro tiempo, luchamos con pensamientos de duda, temores, inferioridad, ansiedades, enojo. Cristo nos llama a pelear con armas espirituales como la palabra de Dios, la oración, la fe, el dominio propio. Antes de cambiar nuestra situación, Dios quiere que nuestra mente sea renovada. Podemos decirle que pedirle al Señor que tome nuestros pensamientos que sean llevados cautivos a su obediencia. Sabemos que ninguna persona que va llevada cautiva va con gusto o va con gozo, sino va en contra de su voluntad. De esa misma manera, los pensamientos que llevamos cautivos a la obediencia de Cristo no van con gozo, sino van siendo llevados en contra de la voluntad. Y por eso a veces se convierte como una batalla. Número 2, un corazón sencillo en un mundo complicado. En el capítulo 11, Pablo teme que los creyentes sean distraídos de la sinceridad, de esa sincera fidelidad a Cristo. Vivimos en una época donde hay 1000 voces, miles de opiniones y una presión constante por probar quiénes somos, de demostrar quiénes somos también. Pero Cristo solo pide sencillez, fidelidad y un corazón que le tenga a Él primero. Podemos preguntarnos qué cosa buena se ha convertido en una distracción que me aleja de mi devoción a Jesús. Número 3, la gracia que nos sostiene en lo que no cambia. Capítulo 12. Pablo le ruega a Dios que le quite ese aguijón. Y Dios responde con una revelación para todas las generaciones. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me encanta lo que Pablo dice, de tal manera me gozaré entonces en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces realmente somos fuertes. Dice, me gozaré en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando realmente soy débil, ahí es en donde realmente soy fuerte en Cristo Jesús. No siempre Dios va a cambiar nuestras circunstancias como nosotros queremos, pero siempre Él da la gracia suficiente para caminar firme. Nuestra debilidad no es nuestra vergüenza, sino es el lugar donde Cristo se hace más fuerte en nosotros, donde Cristo se glorifica. Qué maravilloso. Por eso Pablo decía, me gloriaré, pero no en mí, sino en mis debilidades, porque ahí veré el poder de Cristo. Esto trae una paz inmensa a mi corazón y yo sé que también a la tuya, porque a veces nos encontramos en constante lucha, en esa lucha de vivir esa vida que al Señor le agrada. Pero qué hermoso es saber que podemos reconocer delante de la presencia del Señor sin temor a que Él nos critique o nos juzgue, poder reconocer nuestra debilidad, nuestras batallas. Y qué hermoso es saber que es ahí donde Dios manifiesta su poder y su gloria. Número 4, en el capítulo 13, una fe auténtica también, sin apariencias. Pablo cierra con un llamado directo que dice, examinaos si están firmes en la fe, ¿verdad? Nos llama a probarnos, a examinarnos. No es para condenarnos, sino para vivir con una autenticidad. El mundo está lleno de apariencias religiosas. Incluso podemos ver a personas que conocemos bien mostrar una cara en redes sociales y realmente nosotros conocemos cómo es su vida. Dios conoce realmente nuestro corazón, conoce nuestras batallas, conoce quiénes somos realmente.
Dios ve nuestras vidas y nuestro corazón cuando es sincero, cuando es íntegro. Cristo es quien vive en nosotros y eso debe de transformar absolutamente todo en nuestras vidas. Podemos hacer una pausa, ¿verdad? Y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué área en mi vida necesitas transformar el día de hoy en mí? Que el Señor sepa que queremos vivir una fe viva, visible, auténtica y permitirle que el Señor nos examine. Seamos abiertos, sinceros. No podemos tener apariencia con Dios porque a Él no podemos ocultarle absolutamente nada. Aquellas cosas que batallamos en nuestra carne, seamos sinceros y sinceras con el Señor. Porque cuando nos abrimos y cuando le decimos estoy batallando en esto, es cuando podemos ver su poder y su gloria también en nuestras vidas. Seamos auténticos. Para concluir, 2 Corintios del 10 al 13, surge un mensaje claro para nuestras vidas diarias. Número 1, renovar nuestra mente a través de la palabra del Señor. Número 2, volver a la sencillez de Cristo. Otro punto 3, confiar en su gracia, que se perfeccione en nuestra debilidad. Y por último, vivir una fe auténtica y examinada. Cuando abrazamos estas verdades, todo nuestro caminar cristiano se fortalece. Cristo se hace fuerte en mí, aun cuando yo me sienta débil. Querido amigo y amiga que me escuchas, espero de corazón, oro y pido al Señor que esta palabra también haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Le doy muchas gracias a Dios que en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Le doy gracias a Dios y estamos agradecidos contigo, Padre, que podemos ser sinceros contigo. Que podemos realmente, Señor, abrir nuestro corazón delante de ti, reconociendo en aquellas áreas que necesitamos más de ti, Señor. Padre, sabemos que muchas veces hemos orado pidiéndote que quites aquellas cosas que se nos hacen tan difíciles. Señor, pero qué maravilloso es saber que son ahí en esas áreas de nuestras vidas en donde podremos ver más palpable, Señor, tu fuerza y en las que tú te vas a glorificar más en nosotros. Dependemos completamente de ti, Señor. Permítenos vivir una fe auténtica. Permítenos, Señor, que día a día nuestra fe se vea examinada por ti, Señor, y que aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, Señor, las pongamos en tus manos con toda humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de ti. Te damos muchas gracias por este maravilloso libro de 2 Corintios que lo hemos terminado el día de hoy. Gracias por tu compañía y por tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente a ti y a los tuyos, como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Espíritu.